se aprecia de color grisáceo, espumosa, con pH de 5.5. ¿Cuál es el agente etiológico más probable? ¿Ya? Entonces les voy a dar un par de segundos para que lean bien la pregunta y vamos a ir a contestarla. ¿Ya? Entonces, esta en el fondo es un cuadro clásico de vaginosis bacteriana, que es una de las infecciones más frecuentes. Las claves en el fondo en esta pregunta específica es que es una leucorrea de mal olor y que tiene un pH de 5.5. Ya el color grisáceo, que es espumosa, son cosas que nos van a ir ayudando. Ya la vaginosis está causada por la Gardnerella vaginalis, se caracteriza por tener una leucorrea grisácea, que es de mal olor, que se supone que es de olor a minas. Hay una prueba que se llama test de KOH, que sale positivo, ya, así que eso también nos puede ayudar. Si tenemos un estudio de flujo vaginal o tenemos disponible una tirita de pH, el pH vaginal está elevado, ¿ya? Y es la infección más frecuente en mujeres en edad fértil. Si hay alguna duda con esta pregunta, me levantan la manito, ¿ya? Bien, parece que no, esta no dejó dudas. Ya. Después, la siguiente pregunta es el tratamiento de la tricomoniasis vaginal, ¿ya? Y acá nos dan estas 5 alternativas, ¿ya? Bien. De estas 5 alternativas, acá también la tricomoniasis es una infección, en el fondo está dentro del diagnóstico diferencial de las leucorreas, ¿ya? Y la tricomoniasis, el tratamiento es el metronidazol. También tener en consideración que está la opción del tinidazol, ¿ya? Que aquí no sale como opción, pero también es una alternativa. La tricomoniasis vaginal se puede tomar dosis única de metronidazol, que son 2 gramos de una sola vez, o 1 gramo cada 12 horas, o también se puede tomar en la dosis fraccionada por 7 días, que es el mismo tratamiento que el de la vaginosis bacteriana. Recordar siempre que esta es una ITS y que por lo tanto vale la pena siempre tratar a la pareja sexual para prevenir reinfecciones, ¿ya? Entonces, la tercera pregunta es sobre esta mujer de 30 años que presenta un cuadro de dismenorrea de 1 año de evolución. ¿Ya? Se solicita una ecografía que muestra una lesión quística con contenido en vidrio esmerilado y tiene un CA 125 que resulta en 127. ¿Ya? El valor normal es menor a 35. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico más probable en este escenario clínico? Entonces, bueno, lo más probable acá es el endometrioma, ¿ya? ¿Y cuáles son las claves de este diagnóstico? Uno es la dismenorrea, que si ustedes se fijan es una dismenorrea secundaria porque tiene solamente 1 año de evolución y no es una dismenorrea primaria que viene desde la menarquia. Y lo otro también es la lesión quística en contenido de vidrio esmerilado, que es en el fondo el signo patognomónico del endometrioma, ¿ya? El CA 125 está elevado, pero es algo que nosotros no pedimos rutinariamente ante este tipo de lesión a esta edad, ¿ya? Así que ese dato podría no estar e igualmente podríamos llegar fácilmente al diagnóstico. Así que suma, pero no es indispensable, por si les pusieran la pregunta de otra manera, ¿ya? La pregunta 4 nos preguntan cuál es la causa más probable de amenorrea una vez descartado el embarazo, ¿ya? Y aquí tenemos todas estas causas de amenorrea, ¿ya? Y aquí en el fondo hay que pensar en lo más prevalente, ¿ya? Aquí tenemos que es el síndrome de ovario poliquístico, ¿ya? El síndrome de ovario poliquístico es la causa más probable de amenorrea en el fondo después del embarazo. Es muy prevalente en Chile. Se estima que aproximadamente un 10% de las mujeres en edad reproductiva tienen un síndrome de ovario poliquístico, ¿ya? Eso se va a caracterizar siempre por amenorrea secundaria. Es raro una amenorrea primaria por síndrome de ovario poliquístico, ¿ya? Y va a tener disfunción ovulatoria, hiperandrogenismo y ovarios poliquísticos en la ecografía. Súper importante que el síndrome de ovario poliquístico tiene que incluir 2 de estos 3 criterios para que sea síndrome, ¿ya? Y es tener las características ecográficas o sea, y la alteración del patrón de sangrado y también el hiperandrogenismo que puede ser clínico o de laboratorio, ¿ya?
y siempre descartar las otras causas de amenorrea. Entonces, si ponemos la pregunta de la otra manera, o sea, en el fondo, ¿qué exámenes yo debería pedir en una paciente con amenorrea secundaria? Siempre debería ir a estudiar esto, en el fondo, la prolactina, la función tiroidea, debería ir a pedir FSH y estradiol en la fase folicular del ciclo, ¿ya? Y una ecografía transvaginal. Cualquier duda que vaya saliendo, me levantan la mano para yo así saber, ¿ya? Entonces, una mujer de 30 años se realiza un PAP que es informado como satisfactorio con presencia de atipías glandulares. La conducta más adecuada es, ya esta pregunta es como un poco más polémica porque en el fondo las respuestas que están aquí, ninguna es correcta y ninguna es en el fondo lo que sale en los flujogramas de derivación, ¿ya? Es súper importante que se estudien la guía GES de cáncer cervicuterino porque hay una cantidad importante de preguntas de Leunacom que vienen directamente de esa guía, ya de la guía ministerial. Además que la conducta en torno a todo lo que tiene que ver con papa alterado, etcétera, igual difiere en los distintos países, ¿ya? Acá en el fondo nos dice como, ¿qué hacemos cuando tenemos un PAP atípico glandular? ¿Ya? Esto es solamente un Papa Nicolau. Recordemos que el Papa Nicolau son células sueltas y por lo tanto constituye un elemento de sospecha o de tamizaje, pero no hace un diagnóstico, ¿ya? Entonces acá se marcó como correcta la alternativa de realizar un cono biópsico. Pero la verdad es que cuando yo tengo un PAP atípico glandular, lo primero que tengo que hacer es derivar a la paciente a la unidad de patología cervical, donde se le va a hacer una colposcopía, donde también se le va a hacer una biopsia endometrial, que es la alternativa A, porque un 6% de los PAP atípicos glandulares vienen de células endometriales y no cervicales, y donde también se le tiene que hacer un curetaje endocervical, ¿ya? Y posteriormente a esos resultados, uno decide hacer el cono, ¿ya? En este caso no había una respuesta que fuera 100% correcta, probablemente se marcó el cono porque todas las demás eran incompletas y a lo mejor en algún ambiente de bajo recurso uno pudiera partir con eso y a lo mejor en el mismo cono hacer una biopsia endometrial, pero en el fondo lo más correcto es derivación a patología cervical y la biopsia endometrial y el curetaje endocervical, aparte de la colposcopia y toma de biopsia según corresponda. ¿Alguna duda con esta pregunta? Vamos bien. Bien, súper. Entonces, en esta pregunta tenemos una mujer de 27 años que está iniciando anticoncepción. Presenta historia de una trombosis venosa profunda hace 2 años. ¿Cuál es el método más adecuado? Muy bien, ya esto súper importante porque los criterios de la CDC han cambiado, cambiaron de hecho hace poco tiempo, hace un año, para algunos métodos anticonceptivos, ¿ya? En esta mujer en particular, con una historia de trombosis venosa profunda, de todos los que aparecen aquí, el único que es una progestina sola es el implante subdérmico de tonogestrel o el Implanon, ¿ya? Las pacientes que tienen antecedente de una trombosis venosa está contraindicado todos los métodos que tengan estrógenos. Por lo tanto, podría haber sido una alternativa correcta también una progestina oral, un dispositivo intrauterino, un dispositivo Mirena, etcétera, ¿ya? Ojo con la única cosa como que cambió respecto a esto en las guías es que la inyección de progesterona sola, que es de medroxiprogesterona, en la última actualización de la CDC, se cambió en el fondo a tener las mismas contraindicaciones que un combinado, porque es una progestina que es impura y que tiene efectos a nivel cardiovascular, ¿ya? Así que en el fondo, si les aparecen varias progestinas, el inyectable trimestral, que no es el combinado, sino que es el de progesterona sola, estaría contraindicado para esta paciente. Pero sí podría en el fondo ocupar cualquiera de los otros métodos. Dame un segundo, que me llaman del turno, así esta cosa, esta cosa. Bien. ¿Cuál de las siguientes es una contraindicación absoluta para el uso de anticonceptivos orales combinados? ¿Ya?
Aquí tenemos una serie de condiciones, pero hay que buscar cuál es la absoluta, ¿ya? Porque en el fondo hay cosas en las que uno a lo mejor a juicio clínico uno dijera como, mejor no se lo dejo, pero ¿cuál es absoluta? ¿Ya? Y aquí en el fondo la contraindicación absoluta para ocupar anticonceptivos combinados es el lupus con anticuerpos antifosfolípidos positivos, ¿ya? El lupus, en el fondo, con antifosfolípidos tiene un riesgo trombótico muy aumentado, así que el uso de anticonceptivos combinados está completamente contraindicado, ¿ya? En el caso de las otras factores que aparecen acá, la dislipidemia, la obesidad, son condiciones que pueden aumentar un poco el riesgo cardiovascular. Finalmente, en los pacientes que combinan factores de riesgo cardiovascular, uno hace una evaluación de riesgo y según eso decide, pero no son contraindicaciones absolutas, ¿ya? Bueno, en relación al manejo de la infección por clamidia en mujeres, ¿cuál es el tratamiento de primera línea? ¿Ya? Bueno, acá el tratamiento de primera línea es la doxiciclina, ¿ya? La doxiciclina es la primera línea antiguamente, o sea, en verdad no tan antigua, hace un par de años era la citromicina, pero la citromicina tiene cada vez más resistencia, ¿ya? Así que ahora la primera línea es doxiciclina y guardamos la acitromicina para pacientes embarazadas, por ejemplo, ¿ya? Entonces la doxiciclina son 100 cada 12 por 7 días, paciente y pareja, ¿ya? Entonces, la pregunta número 9. Tenemos una paciente de 33 años que desea iniciar anticoncepción. Tiene tres hijos, no desea más hijos, pero prefiere un método reversible y de larga duración, ¿ya? ¿Cuál es el más adecuado para ella? Acá tenemos alternativas. En el fondo, primero busquemos cuáles son, ¿ya? Porque método reversible de larga duración, el anticonceptivo oral es de corta, la inyección mensual también es corta, el parche también es corta y la esterilización quirúrgica es irreversible, ¿ya? Entonces, en el fondo, un método anticonceptivo reversible de larga duración, en este caso sería el dispositivo levonorgestrel. Otras alternativas que son métodos reversibles y de larga duración sería el dispositivo tipo T de cobre y el implante anticonceptivo. Ya esos tres se consideran métodos anticonceptivos reversibles de larga duración. En el contexto del tamizaje del cáncer cervicuterino, ¿cuál es el principal objetivo del Papa Nicolau? Bueno, esta es simple. En el fondo, nosotros buscamos detectar lesiones precursoras, ya las NIE. El PAP permite detectar precozmente las NIE para poder tratarlas a tiempo y evitar la progresión a un cáncer invasor, ¿ya? Una mujer de 45 años, asintomática, sin antecedentes familiares de cáncer. Según las guías actuales, ¿cuándo corresponde iniciar la mamografía de tamizaje? Bueno, aquí en la guía ministerial chilena y según la recomendación de la OMS, la mamografía se debe hacer desde los 50 años y cada 2 años. Entendamos que no es la recomendación de todas las guías internacionales, hay muchas guías y hay muchas sociedades que recomiendan el tamizaje desde los 40, pero como la pregunta de la UNACOM siempre va a estar enfocada en las guías ministeriales inicialmente. Aquí el tamizaje se parte desde los 50 y cada 2 años, ¿ya? En relación al uso, Doctora, dígame. una pregunta en relación Claro. a la pregunta anterior, disculpe. Sí, por supuesto. Si tiene antecedentes familiares de cáncer de mama, las guías internacionales hablan de 35, 30 años. Aquí en Chile, ¿sería a Sí, partir de qué edad? sí, con antecedentes familiares, en el fondo debería ser 10 años antes que el familiar más joven, ¿ya? Eso es como lo que tenemos nosotros. O sea, por ejemplo, si tú tienes una tía que tuvo un cáncer de mama a los 50 años, partir a los 40, ¿ya? Así que así se debería hacer. Ok, gracias. De nada. Bien, vamos con la pregunta 12, ya que es en relación al uso del test de BPH en el tamizaje del cáncer cervicuterino. ¿Qué ventaja tiene sobre el Papa Nicolau? ¿Ya? Y tenemos en el fondo todas estas alternativas. Y lo más importante y el principal aporte del PCR del virus papiloma
es que tiene mucha mayor sensibilidad para detectar lesiones precursoras, ¿ya? La gracia que tiene en el fondo eso es que uno es que se adelanta bastante porque en el fondo el PPH, el PCR detecta presencia del virus y no cuando ya hay lesiones. Y también porque en el fondo al tener mayor sensibilidad, la tasa de detección es mucho más alta y esas dos cosas permiten espaciar los intervalos de tamizaje, ¿ya? El hecho, en el fondo, de poder tomar el PCR, el virus papiloma, junto con el Papa Nicolau nos permite distanciarlo por 5 años, ¿ya? Luego tenemos una paciente de 32 años que consulta por menstruaciones abundantes. ¿Qué anticonceptivo hormonal tiene adicionalmente un efecto beneficioso en disminuir el sangrado menstrual? ¿Ya? Y bueno, esta pregunta está un poco engañosa porque la verdad es que todos los anticonceptivos hormonales disminuyen el sangrado menstrual, ¿ya? Aquí en el fondo hay que elegir el que más lo disminuye, ¿ya? Y el que más lo disminuye es el dispositivo Mirena o el dispositivo intrauterino de levonorgestrel. Ya recordemos que el Mirena es el gold estándar para el manejo médico del sangrado menstrual abundante, ¿ya? En el fondo es de primera línea para las mujeres que tienen sangrado menstrual abundante, adenomiosis, etcétera, ¿ya? Además sirve para el manejo de la dismenorrea y da anticoncepción efectiva que dura 8 años. La anticoncepción, el manejo del sangrado menstrual abundante todavía está cada 5 años, ¿ya? O sea, en el fondo, si indicamos estos dispositivos para manejo de sangrado menstrual abundante o cualquier otra indicación ginecológica no anticonceptiva, son 5, ¿ya? Hay varias otras indicaciones para ocupar el dispositivo Mirena, como la hiperplasia endometrial, la dismenorrea y la adenomiosis principalmente, ¿ya? Luego, tenemos una mujer de 29 años que inicia vida sexual activa. ¿Cuál es la conducta adecuada respecto a la vacunación contra VPH? ¿Ya? Esta es una pregunta que nos hacen las pacientes en la consulta todos los días, ¿ya? Porque hay muchos mitos en torno a la vacuna del VPH. Hoy en día, ella puede recibir esquema de vacunación hasta los 45 años, ¿ya? La vacunación, lo ideal es vacunarse lo antes posible, por dos cosas, porque en el fondo la capacidad del cuerpo de generar anticuerpos es mucho mayor en mujeres más jóvenes y también porque no han estado expuestas al virus todavía, ¿ya? Pero hasta los 45 años se pueden vacunar teniendo un buen nivel de protección. Y incluso en las mujeres que han tenido una NIE, está recomendada la vacunación posterior a la NIE, disminuyendo la recurrencia también, ¿ya? Y eso ingresó también al Programa Nacional de Inmunizaciones, ¿ya? Paciente con flujo purulento cervical, disuria, dolor pélvico y sangrado poscoital. ¿Cuál es el agente etiológico más probable? ¿Ya? Entonces, aquí en el fondo nos faltan algunos elementos del examen físico, pero lo que nos parece es que tiene un proceso inflamatorio pelviano, ¿ya? Y de los procesos inflamatorios pelvianos que se manifiestan con flujo más purulento, y más sintomático, lo más común que es que se trate de una gonorrea, ¿ya? La infección cervical por gonococo va a producir una cervicitis que es mucopurulenta, con disuria, dolor pélvico, metrorragia, ¿ya? Y puede evolucionar a una enfermedad inflamatoria pélvica. Esta es una paciente de 19 años que solicita anticoncepción de emergencia. Han transcurrido 48 horas desde la relación sin protección y aquí hay que ver cuál es la mejor opción. Bueno, la mejor opción es el levonorgestrel de 1,5 miligramos en dosis única o pastilla anticonceptiva de emergencia, ¿ya? Que acá en Chile las mujeres la pueden obtener en la farmacia de venta libre, ¿ya? Este es como el anticonceptivo de emergencia más utilizado, pero también sepan que la inserción de un dispositivo dentro de las primeras 72, incluso hasta 5 días posterior al episodio, también es una anticoncepción de emergencia, ¿ya? Así que también es una alternativa si es que les llegan a preguntar. Luego tenemos una mujer de 29 años que desea iniciar anticoncepción. No fuma, no tiene enfermedades crónicas. ¿Qué contraindicación tiene el uso de anticonceptivos combinados en esta mujer? Bueno, acá tenemos, en el fondo, no hay ninguna contraindicación absoluta en lo que nos han descrito hasta acá, ¿ya?
Ahora, obviamente para poder prescribir un anticonceptivo combinado, siempre tenemos que tener una historia completa, una toma de presión arterial. Así que no es, por ejemplo, una anticoncepción combinada no es algo que ustedes puedan prescribir por una telemedicina, por ejemplo. Ya, eso hay que tenerlo súper presente porque en el fondo el único como requisito de examen físico que uno debe tener sí o sí es contar con la presión arterial al menos, ¿ya? Así que en el fondo, si uno quiere prescribir un anticonceptivo y no puedes examinar a la paciente, es mejor decantarse por una progestina, ¿ya? Así que, por ejemplo, si les pusieran la alternativa de que no tienen acceso a la paciente o que les toca una paciente que es rural, que la están atendiendo de forma telemática, ahí lo único inicio de anticoncepción segura es progestina sola, ¿ya? Bien. Bueno, y aquí en el fondo algunas cosas que tienen que evaluar de la historia es antecedentes trombóticos personales y familiares, presencia de migraña con aura y factores cardiovasculares. Mujer de 33 años presenta sangrado intermenstrual. Se realiza un PAP con resultado de una lesión intraepitelial escamosa de alto grado, 2 o 3. ¿Cuál es la conducta inicial? ¿Ya? O sea, en el fondo me llega una paciente con un PAP con una NIE 2, 3, ¿ya? ¿Qué hacemos con las NIEs 2, 3? Siempre, 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 PAP alterado se deriva a colposcopía, ¿ya? Con biopsia dirigida. Todo lo que signifique un PAP alterado es PAP sugerente de LIE bajo grado, alto grado, atípico glandular, como vimos en el caso anterior, dos PAP atípicos, en el fondo ASCUS o un PAP ASC-H, todos se van a colposcopía directo, ¿ya? Paciente de 26 años que presenta una menorragia de causa funcional. ¿Qué opción médica es la más efectiva para el manejo? Bueno, lo más efectivo en el fondo, como habíamos conversado antes, para el manejo del sangrado menstrual abundante, que a eso se refieren con menorragia, que es un término que está en desuso ya, porque la FIGO del 2017 puso los nuevos términos y hablamos de sangrado menstrual abundante cuando tenemos un sangrado menstrual excesivo y hablamos de, en el fondo, todas las otras alternativas cuando tenemos sangrado que no es menstrual, ¿ya? Hablamos de sangrado uterino anormal. Cuando tenemos en el fondo un sangrado abundante en la menstruación, le llamamos sangrado menstrual abundante o sangrado menstrual excesivo. Y cuando tenemos un sangrado que no se corresponde con la menstruación, hablamos de sangrado uterino anormal, ¿ya? Así que el término menorragia ya está en desuso. Pero entendiendo que se refiere a eso, el sistema intrauterino de levonorgestrel es lo más efectivo, ¿ya? Porque libera progestina local, atrofia el endometrio y reduce el volumen menstrual. La pregunta 20. Tenemos una paciente de 41 años con un flujo vaginal blanquecino espeso, con pH vaginal normal y prurito intenso, ¿ya? Aquí la clave, el tema del prurito, que el flujo es blanquecino, ¿ya? Y aquí tenemos una candidiasis vaginal que también es súper, súper frecuente. Puede provocar prurito, puede provocar disuria y se asocia a algunos factores como haber ocupado antibióticos, las mujeres diabéticas, las embarazadas que tienen más frecuente. Aquí tenemos una paciente de 18 años que está asintomática y que consulta para inicio de vida sexual. ¿Cuál es la conducta respecto a su papá Nicolau? ¿Ya? Y la conducta tiene recién 18 años, ¿ya? Entonces, la conducta respecto al papá Nicolau es comenzarlo a los 25 años, ¿ya? ¿Por qué? Porque independiente de que la mujer haya comenzado su vida sexual precozmente, la tasa de eliminación espontánea del virus del papiloma en mujeres tan jóvenes es muy alta y al final hacer un Papa Nicolau a edades más precoces nos va a llevar a intervenciones innecesarias como un cono que la puede perjudicar a largo plazo en su vida reproductiva, ya aumentando el riesgo de parto prematuro, nuevas intervenciones, entre otras. ¿Ya? Así que por eso el tamizaje se inicia a los 25 años. Paciente de 32 años que presenta un flujo amarillo verdoso, maloliente, con prurito y un pH vaginal mayor a 5. ¿Ya? Aquí la clave es que en el fondo es un flujo de muy mal olor y eso en el fondo la tricomoniasis es como bien característico que tiene un olor fétido, con un pH vaginal elevado, con ardor vaginal. ¿Ya? Respecto al uso de anticoncepción en mujeres en periodo de lactancia,
qué método hormonal está permitido, ¿ya? Y acá en el fondo es importante hacer la salvedad de que te están pidiendo que sea un método hormonal, ¿ya? Entonces, aquí sería el progestágeno solo desde las 6 semanas, ¿ya? En general, en el periodo de lactancia, los primeros 6 meses de lactancia, está contraindicado ocupar estrógenos porque interfieren con la producción de la leche, así que es lo único que habría que evitar. Entonces, esta mujer podría haber ocupado progestágeno solo. Podría ocupar, esto aquí también hay un error en el fondo en la respuesta porque el implante hormonal sí se puede ocupar desde el posparto inmediato y de hecho hay muchos estudios en embarazo adolescente donde les ponen el implante posparto reciente, cosa que se vayan de la hospitalización con el implante puesto para evitar que se reembaracen de aquí al control siguiente, ¿ya? Así que el implante hormonal se puede colocar desde el posparto inmediato, ¿ya? Los progestágenos puros también se pueden utilizar, se puede ocupar inyectable trimestral de solo progesterona, se puede ocupar dispositivo intrauterino de levonorgestrel o de cobre, ¿ya? Y el dispositivo de cobre es idealmente ponerlo después de las 6 semanas, ¿ya? Porque si no tiene más tasa de expulsión. Hay dos momentos en los que uno puede poner un dispositivo, que es como en el inmediatamente posparto, está descrito, y si no, ya es 6 semanas después cuando yo termino de involucionar el útero. ¿Cuál de los siguientes exámenes no es necesario para iniciar la anticoncepción hormonal combinada a una mujer sana? ¿Ya? Y esto es lo que hablamos antes, ¿ya? Que en el fondo, cuando le voy a iniciar anticonceptivos combinados, tengo que sí o sí tener una presión arterial, ¿ya? Sí o sí tener su historia de trombosis, ¿ya? Aquí cuál no es necesario es el Papa Nicolau, ¿ya? Porque podríamos perfectamente tener una mujer que planea iniciar su vida sexual y que no la ha iniciado todavía, y si es una mujer joven o que tiene menos de 25 años y que va a iniciar anticoncepción, no tenemos para qué tomarle su Papa Nicolau antes, ¿ya? Pero sí es importante tener sus factores de riesgo cardiovascular. La glicemia, la verdad, no está como dentro de lo que uno necesita pedirle sí o sí. Le podrías pedir partir anticonceptivos sin eso a una mujer que tenga bajo riesgo cardiovascular, que sea normopeso, con presión arterial normal y sin antecedentes de trombosis, ¿ya? Pero eso en el fondo es lo importante evaluar. Y acuérdense siempre de preguntar por el antecedente migraña con aura, porque las pacientes no lo refieren espontáneamente en sus antecedentes mórbidos. ¿Cuál es el principal beneficio no anticonceptivo del uso de los anticonceptivos orales combinados? ¿Ya? Y acá, bueno, aquí salen puros perjuicios, en verdad, así que está bastante fácil sacarla por descarte, pero es la reducción del riesgo de cáncer de ovario y endometrio, ya que se reduce significativamente con el uso de anticonceptivos orales combinados en el largo plazo, ¿ya? O sea, estamos hablando de 10 años de uso, dan una protección importante con riesgo de cáncer de ovario y endometrio. Bueno, aquí tenemos la pregunta 26. ¿Cuál es el principal mecanismo de acción de los anticonceptivos combinados? Y lo más importante es de los combinados, ¿ya? Porque recordemos que hay otros anticonceptivos hormonales que no provocan el mismo efecto, ¿ya? Pero la inhibición de la ovulación es el más importante. Por eso inicialmente se llamaban anovulatorios, ¿ya? Así que los anticonceptivos, esa es su principal misión es suprimir la secreción pulsátil de GnRH, secundariamente de FSH y LH, inhibiendo la ovulación. También espesan el moco cervical y adelgazan el endometrio. Esos son mecanismos adicionales, ¿ya? Tenemos una mujer de 25 años, portadora de un dispositivo T de cobre, que consulta por dismenorrea intensa. ¿Qué opción terapéutica es más adecuada? ¿Ya? Y aquí, bueno, la verdad es que podría haber como una pequeña pelea respecto a la respuesta de esto, ¿ya? Porque en el fondo uno tendería a pensar, por supuesto, si el dispositivo le está causando dismenorrea, saquémosle el dispositivo. Pero la verdad es que la primera línea es ocupar antiinflamatorios, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el fondo el dispositivo T de cobre tiene pocos efectos adversos, además del aumento de la dismenorrea. Es un método anticonceptivo de larga duración, que es reversible, que es seguro y que es barato. Y por lo tanto, ocupar una estrategia que es económica y que es costo efectiva, como sumarle un antiinflamatorio durante el periodo menstrual, es como lo más costo efectivo, ¿ya? Así que la primera línea sería intentar el manejo con los antiinflamatorios. Y si con eso no nos mejora, ahí pensar en retirarle su dispositivo. Obviamente que esto hay que conversarlo con la paciente, porque también les puede pasar que la paciente se lo quiera sacar y hay nada que hacer. Pero en el fondo lo primero que uno debería ofrecerle es ponerle antiinflamatorios.
Bien, entonces, la pregunta 28. Tenemos una mujer de 32 años que consulta por un sangrado postcoital recurrente y tiene un PAP normal. ¿Cuál es la causa más probable de este sangrado postcoital? Bueno, el ectropio cervical ya es la causa más frecuente porque en el fondo es la primera causa benigna. Lo que ocurre en el fondo que en las mujeres jóvenes que tienen acción estrogénica, sobre todo en las usuarias de anticonceptivos combinados, el epitelio columnar del cuello se expone hacia la vagina y eso favorece que haya sangrado postcoital, ¿ya? Así que esa sería la respuesta. Aquí tenemos lo que nos preguntaba recién, ¿ya? Hay una paciente de 40 años asintomática, pero que su madre tuvo cáncer de mama a los 45. Por lo tanto, ella debería iniciarlo 10 años antes del familiar afectado, ¿ya? Es decir, a los 35 años. Esta es una paciente de 38 años que presenta un flujo vaginal abundante, homogéneo, grisáceo y con pH vaginal de 5. ¿Cuál es el agente etiológico más probable? Y aquí volvemos en el fondo a la Gardnerella vaginalis, la vaginosis bacteriana que, como habíamos conversado dentro de las primeras preguntas, tiene este característico olor a pescado, pH sobre 4 o 5, ausencia de signos inflamatorios intensos, ¿ya? Bueno, aquí tenemos una mujer de 29 años que desea un anticonceptivo de larga duración, que sea reversible y que sea sin estrógenos, ¿ya? En general, por definición, todos los métodos de larga duración son sin estrógenos, ¿ya? ¿Cuál es de las siguientes es la mejor opción, ¿ya? Entonces aquí en el fondo tenemos una sola opción que sería el implante subdérmico de etonogestrel o implanon, que es un método que es de alta eficacia, tiene una acción prolongada, dura 3 años, es reversible, es libre de estrógenos, ¿ya? Muy útil en mujeres que tengan factores de riesgo trombóticos, fumadores y también muy, muy útil en adolescentes, ¿ya? Porque tenemos que pensar que las adolescentes tienen baja adherencia a los métodos anticonceptivos orales, se les olvidan y también pasa que ponerles un dispositivo como procedimiento puede ser un poco difícil de tolerar, mientras que el implanón uno pone un poquito de anestesia local en el brazo, la inserción es bastante cómoda y sencilla, así que es mucho más tolerable para ellas. Es una de las primeras alternativas en adolescencia. Otra alternativa que acá no sale que podría haber sido sería los dispositivos, ¿ya? Bueno, en relación al manejo de la enfermedad inflamatoria pélvica, ¿cuál es el antibiótico de primera línea recomendado? Y aquí tenemos en el fondo esta combinación, este triple pack con ceftriaxona, doxiciclina y metronidazol. ¿Y por qué? Porque en el fondo tenemos que cubrir anaerobios, gram negativos y tenemos que cubrir los microorganismos, en el fondo tenemos que cubrir clamidia, ¿ya? Así que para poder cubrir todas estas cositas necesitamos una terapia combinada y acuérdense siempre, siempre tratar a las parejas sexuales. Bien, acá tenemos una mujer de 33 años que inicia anticoncepción hormonal y ella refiere antecedentes de migraña sin aura, ¿ya? ¿Cuál es la conducta? Aquí es una migraña, acuérdense, sin aura, ¿ya? Cuando tenemos una paciente con migraña sin aura, tenemos varias alternativas para ofrecerle, pero uno puede dejarle anticonceptivos combinados siempre con seguimiento clínico, porque habría que ver si esta mujer le empeoran sus migrañas o no, ¿ya? Contraindicarle la anticoncepción hormonal combinada no es correcto porque no es una contraindicación, ¿ya? Para ocuparla. Dejarle solo progestágenos es una alternativa, ¿ya? Y es una alternativa que es bastante segura, porque en el fondo sabemos que no le va a empeorar las migrañas. Así que es razonable ofrecerle progestágenos puros. Decirle que no puede usar ningún método hormonal es exagerado porque no es necesario y requerir anticoagulación es totalmente descabellado. Ya, pero aquí alternativas válidas son usar anticonceptivos con seguimiento clínico o dejarla solo con progestágeno. ¿Ya? Uno dice como, ¿por qué no dejarle progestágenos al tiro? Y la verdad es que hay muchas razones por las que las mujeres prefieren el anticonceptivo combinado sobre el progestágeno y tienen que ver con la estabilidad del ciclo, que no dan spotting, que tienen un mejor control del acné, así que tienen menos efectos adversos cosméticos, sobre todo en la piel, el vello corporal, así que por eso hay mujeres que prefieren los combinados, ¿ya? Doctora, Pre- disculpe, y claro, cuéntame.
En la pregunta anterior, y si fuera una migraña con aura, una migraña más Sí, complicada, ¿no? la migraña con aura es contraindicación absoluta para estrógenos, ¿ya? Así que una paciente con migraña con aura solamente le puedes ofrecer progestinas o métodos no hormonales. Ya, gracias. De nada. La migraña con aura puede aumentar con el uso de anticonceptivos combinados hasta 8 veces el riesgo de accidente cerebrovascular, ¿ya? Así que por eso es una contraindicación absoluta, ¿ya? Bien, aquí tenemos una paciente de 24 años que solicita un control preconcepcional. ¿Cuál es el examen obligatorio a realizar previo al embarazo? ¿Ya? Tiene 24 años, ¿ya? Para que nos pongamos como en la edad, ¿ya? Bueno, de estos exámenes, obviamente de citometría ósea no está recomendado a esta edad, ecografía ginecológica no es necesario realizar antes de un embarazo, mamografía tampoco está en edad y el Papa Nicolau tampoco, ¿ya? Después de los 25. Serología para rubiola sería lo ideal, porque en el fondo la rubiola, si la paciente no tiene una inmunización, habría que vacunarla antes de concebir, un mes antes, ¿ya? Porque acordémonos que esta vacuna no se puede poner en una mujer ya embarazada, ¿ya? Bueno, tenemos acá una paciente con dismenorrea intensa y menorragia. En la ecografía transvaginal destaca un útero aumentado de tamaño, heterogéneo, sin miomas, ¿ya? ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Y aquí tenemos la adenomiosis, ¿ya? La adenomiosis consiste en un engrosamiento difuso de la capa miometrial que tiene endometrio ectópico infiltrado en el miometrio, ¿ya? Al examen físico se va a presentar al tacto con un útero aumentado de tamaño, globuloso y blando, donde uno no va a palpar nódulos, ¿ya? Y si lo vemos en la ecografía transvaginal, tenemos varias características ecográficas, ¿ya? Como la asimetría de las paredes. Podemos ver que el parénquima es heterogéneo, podemos ver también quistes miometriales y podemos ver sombreado en abanico, ¿ya? Todas esas son cosas que se pueden presentar en la ecografía. Pero cuando ustedes vean que hay un útero que es heterogéneo, grande y sin miomas, lo más probable es que estemos con una adenomiosis. Bueno, ¿cuál es el método diagnóstico de elección para confirmar endometriosis? ¿Ya? Esa es la clave de esta pregunta. Aquí te están preguntando no para hacer la sospecha, sino que están preguntando para confirmar, ¿ya? Y la única forma de confirmar la endometriosis es quirúrgica, ¿ya? Así que la laparoscopía diagnóstica sería el método diagnóstico de elección, ¿ya? Si bien nosotros ante la sospecha podemos solicitar una resonancia magnética de pelvis o una ecografía de endometriosis, ¿ya? Acuérdense que no es lo mismo que una ecografía transvaginal común, es una ecografía extendida de endometriosis donde en el fondo lo que se hace es que se llena la vagina con gel para poder ver la pared entre la vagina y el recto. Así se hace esa ecografía extendida, ¿ya? Pero eso si te preguntaran como por imágenes. Pero para confirmar siempre es la laparoscopía, ¿ya? Es el gol estándar. Ya, aquí. ¿Cuál es el efecto adverso más relevante del uso prolongado de la medroxiprogesterona, que es la inyección trimestral? ¿Ya? Aquí acuérdense que hay que fijarse bien en la pregunta como en la redacción de la pregunta, ¿ya? Porque están preguntando aquí el más relevante, ¿ya? Para no irse por el más frecuente. Y el más relevante del uso prolongado es la disminución de la densidad mineral ósea, ¿ya? Por lo tanto, este inyectable trimestral no debemos indicarlo, ojalá, en adolescentes ni en mujeres en la perimenopausia, ¿ya? Ese riesgo es reversible al suspender el tratamiento, pero en las mujeres perimenopáusicas, como les va a llegar la menopausia, no va a haber tiempo para revertirlo. Entonces, no deberíamos ocuparlo en esas pacientes, ¿ya? Idealmente. Bueno, ¿cuál es el principal factor de riesgo para desarrollar el cáncer cervicouterino? Y aquí hay un factor de riesgo que es el más necesario, digamos, que es la infección persistente por el PPH de alto riesgo, ¿ya? Que es una condición necesaria para poder desarrollar lesiones premalignas e invasoras. La pregunta 39 dice, ¿cuál es el examen de primera línea para evaluar masas anexiales en mujeres premenopáusicas? Es decir, una mujer a la que yo le hago un tacto vaginal y toco una masa anexial, ¿ya?
¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí lo primero siempre en ginecología es la ecografía transvaginal, que nos va a permitir caracterizar el tamaño, el contenido, la vascularización y con eso asignarle en el fondo una categoría de riesgo a esa masa anexial. ¿Cuál es el método de anticoncepción de emergencia con mayor eficacia? ¿Ya? Y aquí tienen todas estas alternativas y el más eficaz es el dispositivo intrauterino de cobre, ¿ya? No es el más usado, como conversamos antes, lo que más utilizamos es la pastilla anticonceptiva de emergencia con levonorgestrel de 1,5, pero el dispositivo intrauterino de cobre es el más eficaz y si se inserta obviamente dentro de los primeros 5 días posterior al coito. Aquí tenemos una paciente de 35 años con antecedentes de una NIE o SIN 1 persistente en 2 controles sucesivos. ¿Cuál es la conducta actual recomendada? Aquí es derivar a colposcopía, ¿ya? Bueno, en el fondo, una paciente que tiene una NIE 1 ya debería estar en control colposcópico, ¿ya? Pero en el fondo, si no ha estado todavía, la vamos a mandar nuevamente a colposcopía porque cuando hay una persistencia que dure más de 12 a 24 meses, hay que evaluar si hay progresión a lesiones de alto grado y hay que conversar con la paciente la alternativa de resolver con un cono, ¿ya? La NIE 1 no tiene indicación de cono per se, solamente cuando es persistente, ¿ya? Aquí tenemos una mujer de 42 años con un sangrado uterino anormal. ¿Cuál es el primer examen a solicitar? ¿Ya? En el fondo, todas las alteraciones del sangrado, siempre lo primero que vamos a hacer es una ecografía transvaginal, ¿ya? La biopsia endometrial, en el fondo, inmediata, no tiene un rol en mujeres premenopáusicas. En una mujer postmenopáusica, tal vez uno pudiera saltarse el paso de la ecografía transvaginal. En general es un examen que tenemos tan disponible que nunca lo hacemos, pero en una mujer premenopáusica, de todas maneras, hay que hacer una ecografía transvaginal primero, ¿ya? Luego tenemos una paciente de 29 años que presenta un flujo mucopurulento cervical con dolor pélvico bajo y dispareunia, ¿ya? Y aquí tenemos las alternativas. Y acá la respuesta correcta es la clamidia. Ya la clamidia, al igual que el gonococo, pueden provocar cervicitis, en el fondo que es lo primero que infectan y después por vía ascendente canalicular pueden progresar hacia un proceso inflamatorio pelviano. Bueno, ¿cuál es la función principal de la ecografía pélvica en el control de mujeres que tienen un dispositivo intrauterino? ¿Ya? Aquí, ojo que es diferente un dispositivo T de cobre que un dispositivo tipo Mirena, porque la verdad es que los dispositivos con levonorgestrel no hay una recomendación de hacer ecografías periódicas para controlar el dispositivo, a diferencia del dispositivo T de cobre, que el dispositivo T de cobre debería controlarse una vez al año, ¿ya? Para verificar su posición y localización. ¿Y esto por qué? Porque el dispositivo T de cobre tiene que estar bien instalado y tiene que estar dentro de la cavidad uterina para cumplir su función. A diferencia de los dispositivos hormonales que independientes si han descendido un poco en su posición, como tienen hormonas, igual van a seguir actuando, ¿ya? Así que hay una pequeña diferencia en eso. En los dispositivos tipo Mirena, Cailina, que son dispositivos de levonorgestrel, se está recomendado hacer una ecografía a las 6 semanas posterior y luego control clínico visualizando las guías del dispositivo y uno pide la ecografía solamente si es que no las ve, si es que no las palpa. En el caso de los dispositivos T de cobre, tenemos que controlarlo anualmente. O, por supuesto, ante cualquier síntoma anormal, dolor pélvico, sangrado, etc. Aquí tenemos una mujer de 38 años con un flujo de mal olor, con disuria, un pH vaginal de 5,5, test de aminas positivas y células clave en el frotis. ¿Ya? ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Ya? Y acuérdense que en el fondo hay varias, en el fondo la vaginosis bacteriana se la han preguntado muchas veces porque es la infección como más frecuente, ¿ya? Y porque hay hartas características bien distintivas, ¿ya? Que son la presencia de estas clue cells en el frotis, el test de aminas o KOH positivo, el olor como a pescado,
tener el pH vaginal sobre 5,5, ¿ya? Acá tenemos una paciente de 34 años que presenta una metrorragia intermenstrual, un PAP y ecografía que son normales. ¿Y cuál es la causa funcional más probable? ¿Ya? Que le están preguntando por una causa funcional, ¿ya? Acuérdense que todo lo que dice funcional tiene que ver con hormonas y no es una causa estructural, ¿ya? Porque en el fondo podría haber sido perfectamente un pólipo endometrial para provocar una menorragia intermenstrual, pero esa es una causa anatómica, ¿ya? Así que lo más frecuente funcional es la anovulación crónica como el síndrome ovario poliquístico. Bien, tenemos una mujer de 28 años con un dolor pélvico crónico, con dispareunia y con dismenorrea intensa. ¿Qué diagnóstico debe sospecharse principalmente? Ya, entonces tiene un dolor pélvico que es crónico, dispareunia y dismenorrea. Aquí siempre en el fondo acuérdense que esa tríada de dispareunia, dismenorrea, disquexia, que no nos sale acá, pero son los síntomas clave de la endometriosis, ¿ya? Entonces el diagnóstico definitivo, como habíamos conversado, por la laparoscopía, pero uno puede hacer un diagnóstico de sospecha con resonancia o ecografía extendida de endometriosis. Luego tenemos una paciente de 31 años con antecedente de VIH que solicita control ginecológico. ¿Cómo debe ajustarse el tamizaje de Papa Nicolau? ¿Ya? Entonces aquí recuerden las poblaciones especiales, inmunosuprimidas, con VIH, usuarias de corticoides o inmunosupresores de cualquier tipo. Tenemos que ajustar el tamizaje. Y tenemos, si solamente disponemos de Papa Nicolau, PAP anual, y si contamos con el co-test, es decir, con PAP más PCR del virus papiloma, se hacen cada 3 años. Ya, súper importante como que tengan eso en mente porque está incorporándose cada vez más el PCR del virus papiloma en el sistema público, ¿ya? Y eso implica en el fondo que han habido cambios en estas guías GES y que probablemente las preguntas ya no vayan dirigidas solamente al Papa Nicolau, ¿ya? Así que para que lo tengan presente, si es solo PAP, es PAP anual en las inmunosuprimidas desde el diagnóstico y si es, ¿cómo se llama? Y si es co-test, se hace cada 3, ¿ya? A diferencia de las mujeres sin antecedentes, en las cuales se hace cada 5. ¿Cuál de los siguientes es el hallazgo ecográfico típico de un quiste folicular funcional? ¿Ya? Imagen sólida heterogénea, tabicamiento grueso, calcificaciones, una imagen anecoica, delgada y simple o una imagen hiperecogénica homogénea, ¿ya? Y en el fondo los quistes funcionales foliculares en general son quistes simples, que son anecoicos de paredes finas, que no deberían tener septos, tabiques, increscencias, ninguna de esas cosas, ¿ya? Y esto se resuelve en forma espontánea, ¿ya? Bien, en el manejo de la cervicitis por gonococo, ¿qué esquema antibiótico es el actualmente recomendado? ¿Ya? Y tenemos todas estas alternativas. Siempre vamos a dejar en el gonococo la ceftriaxona más doxiciclina. Ya siempre se combinan. ¿Por qué? Porque es muy frecuente la coexistencia de clamidia cuando tenemos gonococo. Por lo tanto, para el gonococo se deja la ceftriaxona intramuscular, que es una dosis, y luego se deja la cobertura con doxiciclina 100 cada 12 por 7 días, y eso es paciente y pareja o parejas sexuales. ¿Ya? Muy bien, chicos. Acá terminamos con las preguntas, así que dejo abierto por si alguno quiere hacer alguna consulta.